tal? Bienvenidos amigos y hermanos nuevamente a este su canal El Rincón Católico. Hoy les tengo una agradable sorpresa. Tenemos una invitada muy especial, la cual conocí escuchando uno de sus videos por YouTube. Ella, gracias a Dios, accedió a nosotros para podernos contar su testimonio aquí para nuestra comunidad. ¿Con quién tenemos el gusto de estar hoy? Ok, muchas gracias por la invitación, de verdad. Mi nombre es Marielis Delgado, yo soy cubana y ahora mismo estoy viviendo en Carolina del Norte, aquí en Estados Unidos, y estoy casada. Todavía no tengo bebés, pero estamos esperando en el Señor. Y pues sí, esa soy yo. Pues mucho gusto, Marielis. Nuevamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, para iniciar, quisieras que nos contaras, dice que eres cubana. ¿De qué parte de Cuba eres? Ay, no te molesta si hago una oración, porque si no siento que me pongo nerviosa. Claro que sí. Uy, sí. Perdón. Yo No, también no, se me pasó. Muy bien, muy bien. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Amén. Amantísimo Dios, Padre, te doy gracias por este nuevo día que nos has prestado, Señor, y por la oportunidad de poder estar aquí un día más hablando de cómo te has manifestado en mi vida, Señor, y toda la misericordia que has tenido. Te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú me ayudes a hablar la verdad que te glorifique a ti, Señor, a través de mi vida. Padre, te pido que uses mi mente y mis palabras para que yo pueda glorificarte, Señor, porque yo soy un instrumento tuyo. Te pido que te lleves cualquier cosa que no te agrade y que aquí solo me dejes tu presencia, Señor, que me ayudes, y te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Ahora sí, nuevamente. Nos dijiste que eres cubana. ¿De qué parte de Cuba eres? Ok, yo soy de un pueblo que se llama San Cristóbal. Es, es bien cerquita de La Habana, pertenece a Artemisa. Yo nací en ese pueblito. Mi mamá es de La Habana, pero mi papá es de ese pueblo. Entonces mi mamá primero llevó a mi papá a La Habana, pero mi papá como que no se adaptó porque La Habana es un poco más rápida. Y entonces a los 2 años se mudaron a ese pueblo. Y yo nací ahí, en un pueblito muy humilde. Mi mamá y mi papá, cuando yo nací, yo fui única hija por parte de padre, pero mi mamá ya tenía 2 niñas. Yo tengo 2 hermanas. Y yo no crecí en la fe. O sea, es algo que yo siento que mi país sí me roba, porque siento que hay otros países que tienen la bendición de que los padres desde chiquitos están en la fe, ¿no? E inculcan a sus hijos en la fe. Mi papá y mi mamá, pues ellos no tenían el conocimiento de Jesús, ni de el evangelio, ni de nada. Pero gracias a la infinita misericordia de Dios, tampoco ellos pertenecían a ninguna religión de santería, ni brujería, ni nada, que es algo que en mi país es muy frecuente, que los niños desde chiquitos sus papás los hacen como santos, así, de toda esta santería que viene afroamericana y todo eso. Bueno, mis papás, gracias al Señor, no, yo no fui parte de eso. Yo recuerdo cuando yo tenía como 6 añitos o 7 añitos, que yo vi, porque en Cuba hay mucha brujería, y yo vi como muchas moneditas en el piso y me llamaron la atención en una casa tirada, y yo las fui a tocar, pero algo me dijo como, no toques eso. Y después de eso me enfermé. O sea, creo que al otro día me levanté con mi cuerpo lleno de todas unas manchas rojas, como que mi sangre se me estaba coagulando, y mi mamá me llevó al hospital y me tuvieron en el hospital como por 3 días. Y cuando yo estaba en la cama acostada se me quitaban, pero cuando me levantaba para caminar me salían. Era algo tan raro. Rarísimo. Y una señora le dice a mi mamá, entonces me dieron el arte del hospital, los pediatras dijeron que yo estaba bien, no tenía nada, ellos no entendían. Me hicieron todos los análisis de sangre y yo estaba bien. Y mi mamá, una señora le dijo, oye, mira, mejor llévala
lo que le digo que se hace mucho en Cuba, una persona que es como santero o algo así, yo no me recuerdo, yo era una niña, que trabajaba en un cementerio y me llevan a ese cementerio y el Señor me hace como que unas limpiezas los viernes, como 3 viernes, y pues mira que a mí aquello se me quitó. El tercer viernes aquello a mí se me quitó, yo ni sabía, yo era una niña, pero ahí me llevó mi mamá y después de eso siempre me quedó eso en la mente de, ya yo seguí sin una guía espiritual ni nada. Mi mamá y mi papá se divorciaron y cuando ellos se divorciaron, pues mi hermana mayor, mi hermana me llevó a vivir con ella porque de verdad que mi papá y mi mamá pues vivían uno enfrente del otro y era un poquito más difícil para mí. Entonces mi hermana me llevó a vivir con ella, que está un poquito más lejos. Y ahí comencé yo entonces, sin Dios, yo no sabía, pero yo siempre sentí, no sé si fue el divorcio de mis padres o que yo a veces tenía miedo y en las noches sentía que no tenía que, si me pasaba algo malo, no tenía quien me cuidara. Y en el fondo, cuando yo miraba a veces al cielo porque tenía miedo y donde vivía era campo, yo me imaginaba que había un hombre, pero mi mente lo creaba. No te estoy diciendo que yo lo veía ni que Dios se me manifestaba. Mi mente creaba un hombre muy grande en el cielo que me cuidaba. Y yo decía, wow, qué bueno que él está ahí y me cuida porque pues yo tengo miedo, ¿no? Sí. Pero hasta ese minuto yo nada de Jesús, nada de Dios. Yo empecé a los 11 años en una escuela de deporte. Por 6 años practiqué polo acuático. Y pues tuve una vida como un adolescente sin temor de Dios. Yo viajaba por todo el país, me iba con mi grupo de polo acuático a hacer las competencias y todas las cosas. Y pues sin temor. Ahí viví una adolescencia dentro. Dios me cuidó y me protegió, gracias al Señor. Y cuando terminé, mi papá tuvo un accidente de tránsito a los 17 años, yo tenía 16 años. Y cuando yo fui a verlo, que yo lo vi como él estaba, yo dije, ay, yo quisiera ser doctora para saber qué le está pasando a mi papá, porque pues si yo supiera. Y yo recuerdo que ya me habían dado un boletín para que yo llenara qué quería hacer y yo había puesto que quería ser abogada y me había llegado la carrera de abogada. Entonces yo llamé a mi escuela y le dije que por favor me cambiaran esa carrera a medicina. Y ellos me dijeron que me podían quitar esa carrera, que alguien la quería y me volví a coger al plan, a coger al plan nacional y si pues podía, sí, si no, no. Dios fue bueno, me llegó medicina y comencé a estudiar medicina por 6 años. Me gradué de doctora en el 2019 y comencé a trabajar en Cuba. Ser doctora es mi pasión. De hecho, mi identidad estaba en eso, en ser doctora, en poder ayudar a los demás. Yo creía que también que yo fuera doctora, eso me ponía orgullosa a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, y yo, wow. Entonces, empezó el COVID y mi país se empezó a poner bien, bien malo. Yo primero trabajaba en un municipio que se llama Caimito y vivía y todo en el consultorio, o sea, yo ni dormía trabajando 24 horas, era algo horrible. Y pues después de eso me fui a vivir a La Habana, ya mi hermana teníamos una casa en La Habana y pues me fui allá, que era un poco más fácil porque vivía en mi casa, o sea, no tenía que dormir en el consultorio y no me molestaban literalmente, pero yo no dormía en las noches. Pero, perdona Marielis, el estudio en Cuba es fácil acceder a él. Sí, ¿Tú solamente dices yo quiero estudiar esto y lo haces o cómo es? Sí, es muy fácil siempre y cuando tengas el promedio, ¿no? O sea, en Cuba la salud es gratis, eso es lo bueno, porque verdaderamente yo no tenía una economía como para pagarme una carrera tal vez aquí en este país, ¿no? Pero en Cuba la salud y la educación son cosas que son gratis. Entonces yo dije, yo quiero estudiar medicina y me dijeron, ok, pues estos 6 años que tú has estado estudiando, tú has estado acumulando un promedio. Dios me dio sabiduría e inteligencia. Yo tenía un promedio alto y pues las personas que pedían medicina se tiraban todos contra ese promedio y los que tuvieran el mejor pues se le daba esa carrera. Entonces, pues gracias al Señor, yo fui una de esas personas que estuvo en ese lugar donde pude alcanzar esa carrera. O sea, por ejemplo, cuenta que dan 200 carreras, pues solo 200 estudiantes de 1000 estudiantes tal vez pueden agarrar la carrera. Pero bueno, yo no sé cómo el Señor lo hizo, pero yo agarré medicina porque tenía más del 95% de promedio, que era lo que ellos pedían. Qué bien. Y comencé entonces, ya cuando me gradué, empecé a hacer MGI, que es médico de consultorio, porque era lo que a mí me gustaba.
ser doctora de familia. Y me fui a La Habana, pero la situación se empezó a complicar mucho en mi país. Yo, la verdad, me era muy difícil. Empecé a hacer un diplomado en urgencias y emergencias médicas, porque a mí me gustan mucho las urgencias médicas, y me era muy difícil llegar al hospital en Centro Habana. Yo no teníamos transporte, tenía que estar como 2 horas en una parada para esperar una guagua, le decimos nosotros, que es como un transporte. Llegaba tarde al hospital, era muy frustrante. Y yo no sé por qué yo nunca me había querido ir a Estados Unidos. Yo siempre decía que yo quería viajar a Europa y cosas así, pero nunca a Estados Unidos. Pero de repente dije, algo me dijo en mi mente como, vete de este país. Yo dije, ¿cómo me voy a ir si yo verdaderamente no fuimos nunca una familia rica? En Cuba no, sí puede que haya familias ricas, pero no es lo que más abunda. Hay personas que sobreviven a lo que se vive, se sobrevive. Entonces, otra vez, perdona que te interrumpa nuevamente. Si ahora que estás tocando el tema como de la sobrevivencia en Cuba, ¿ustedes pasaron mucho trabajo cuando estabas joven para tus juegos de waterpolo que me dice que practicabas? Sí, pasé mucho trabajo, la verdad, porque mi escuela era una escuela interna, no sé si esos términos se manejan en otros países, pero es una escuela donde tú vives. Yo vivía en una escuela. Yo no iba a mi casa nada más que como 2 veces al mes, solo por sábado y domingo. Yo tenía que vivir en esa escuela, pero tenía que entrenar todo el tiempo. Y era difícil porque era lejos de mi casa y yo no podía ver a mi familia. Mi hermana tenía que ir los domingos a verme, a llevarme comida y todo. Entonces, ¿quién iba era mi hermana? Mi mamá y mi papá como que le dejaron esa responsabilidad a mi hermana. Y para mí también eso era como un poco más difícil, porque yo decía, porque ella tiene que tener esta responsabilidad. Pero gracias al Señor, mi hermana siempre iba todos los domingos, nunca me abandonó. Yo estaba tranquila de que tenía que me llevar a mi comida los domingos, siempre iba a tener a alguien ahí, ¿no? Que sí era muy difícil. Pero, pues, esa etapa de la adolescencia donde el país te está haciendo mirar lo que quieres que mires, entonces lo que nos ayudaban era, no, nosotros estamos regalando este deporte, no tienes que pagar nada por él, ¿entiendes? Y para nosotros era como divertido, ¿no? Porque estábamos haciendo algo que a mí me gusta mucho, el polo acuático. Bueno, después que me gradué, mi salario, para que tengas una idea de cómo es en Cuba, mi salario era 4,200 pesos. Que si lo haces en moneda, en dólares, cuando yo vivía en mi país, ahora no, eran como de 8 a 10 dólares, máximo 12 dólares al mes. Pero como en dólares es difícil pensarlo, vamos a ponerlo de esta manera. El cubano que me vea sabe que no miento. Un cartón de huevo en Cuba cuesta 3,000 pesos. Y yo cobraba 4,200. O sea, yo podía comprarme un cartón de huevo para comerme un huevo diario. Y literal, con lo otro tal vez, no sé, me costaba 100 pesos una máquina para llegar al hospital. Yo me tenía que esperar la guagua obligada, porque si yo agarraba 100 pesos diarios por 25 días, iban a ser 2,500 pesos, mi salario se me iba a ir yendo al hospital. Era bien difícil, y cuando yo empecé a caer en aquella realidad de que ya era doctora, ya había ayudado a muchas personas en el lugar donde yo había vivido por 2 años, y aún así yo seguía en aquella, no veía por dónde, y yo dije, ok, hasta que de repente me viene esa idea a la mente, vete para Estados Unidos. Pero ¿cómo? Si yo no tenía familia aquí, yo no tenía nadie. Una prima en Florida, pero una prima que yo amo mucho porque es mi prima, pero no una prima cercana, ni que me ayudaba económicamente, ni nada. Y yo dije, no hay manera que yo me pueda ir para Estados Unidos, pero como que eso no estaba en mi mente. Mi mente era, yo me voy, y me voy, y me voy. Y mi mamá dijo, parece que te estás volviendo loca, pero lo único que hablas es que te quieres ir. Eso creo que fue como en junio. Y en agosto ya yo me estaba yendo de mi país, o sea... ¿Y qué edad tenía más o menos a esa época? Yo tenía 26 años. Ok. Sí, y yo le dije a mi mamá, a mi hermana, me quiero ir, y mi hermana me dice, ok, está bien, entonces vamos a vender la casa. Y mi cuñado le dice a mi hermana, pues no vendas la casa para que no te tengas que ir a la calle, yo te voy a comprar la casa, y cuando tú vendas la casa más adelante me das el dinero. El esposo de mi hermana me dio el dinero de la casa que no habíamos vendido. Y un amigo que yo tenía, y mi papá, entre ellos dos me dieron lo otro. Mi papá me dio $1,000, mi amigo me prestó 3,000 y mi cuñado me dio como 5,000.
o 6,000, algo así. Y perdón, otra interrupción. Y con todo y esto que me has contado, nada tenías que haber visto con la fe en eso, en todo No, tu nada, vida. nada de Nada, la fe, nada absolutamente. de Jesús, nada de Dios, todo esto era yo creyendo que yo tenía cosas que hacer y que en Cuba no me lo permitía el bloqueo y que yo era doctora y que quería otras cosas, y cuando ya yo Exacto. fui doctora me frustré. Dije, pero ya yo soy doctora, ya he hecho todo y todavía siento este vacío de que esto no me llena, yo me tengo que ir de aquí. A ver, libertad era lo que yo quería, esperanza, ¿no? Nada de la iglesia, absolutamente. Nada Wow, de ok, Jesús, nada de súper. nada. Cuando Vea. yo llegué a decir, ok, me voy en agosto, Ujú. ya tenía el dinero y por supuesto yo había hecho todo sola. Yo siempre, como desde chiquita, mi mamá y mi papá se separaron, yo siempre he tratado de arreglarlo todo sola. Yo mismo busqué a una persona que llaman Coyote, yo misma le dije que, hey, ¿qué? Vamos a hacer esto, así, así, así. Y mi familia ni sabía ni quién era la persona. Mi papá primero me dijo que no, se puso bien bravo conmigo, eso fue otro tema. Mi mamá, pues ella como que sí o que no. Mi hermana, pues sufriendo mucho, imagínate. Pero todos se quedaron llorando y yo me fui sola al aeropuerto, no dejé que nadie me llevara porque no quería verlos llorando. Y la verdad es un momento muy difícil porque te estás alejando de ellos y ellos no saben si te van a volver a ver. Claro. Entonces yo me fui, mi hermana se quedó ahí llorando, mi mamá estaba con ella, mi papá no me quería hablar, eso era un drama. Y me fui a Nicaragua. Llegué a Nicaragua a las 2 de la mañana, supuestamente el señor que me iba a recoger, que yo había hecho negocio con él, yo muy negociante, que en mi vida había salido de Cuba, me dijo que me iba a recoger a las 2 de la mañana, que le mandara una foto mía. Y yo le mandé una foto mía y yo me quedé esperándolo por toda la noche. Y él nunca llegó. Yo veía que venían a recoger a todas las personas y yo me quedé allá afuera y 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo le mandé una foto a mi familia y dije, no, ya me recogieron, pero me dijeron que soltar el teléfono, porque no quería que ellos se preocuparan, porque qué sentido tenía, ¿no? Okay. Y yo me quedé allá afuera y yo digo, wow, qué grande la misericordia de Dios, porque yo en un país extranjero, Nicaragua, afuera de un aeropuerto, perdida ahí porque yo no sabía ni qué iba a hacer con mi vida. Yo le había dicho a mi familia que ya yo estaba bien, ellos estaban tranquilos que yo estaba bien, a mí me podían haber pasado cualquier cosa. Y yo estaba sentada ahí afuera, tenía deseos de llorar, pero no lloraba, yo estaba como, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Y ahora qué hago? Me imagino. Y el señor nunca llegó, amaneció, y cuando yo vi que amaneció, entré porque me quedé sin carga en mi celular, y yo estaba tan desesperada, yo dije, sin carga, en un país que no es, el hombre que no vino, oh my goodness, yo no sabía qué iba a hacer. Y yo entré, puse a cargar mi celular y llamé yo tenía el contacto de un hombre que es cubano, pero que vivía en Nicaragua, que tenía como un hotel o algo así. Entonces yo llamé a ese hombre y él me dice, hija, tú no estás en Cuba, tienes que tener cuidado. Yo no, mira, yo no necesito, yo lo único que necesito es que usted me diga cuál es su dirección y cuánto cuesta rentarme en su casa. Y él me dice, no, yo misma voy a hablar con el taxi, no dejes de hablar conmigo, o sea, tú no tienes idea del peligro que estás corriendo. Y yo, ok, busqué un taxi hablando con el señor fue muy bueno conmigo, el taxi me llevó hasta la casa del señor, le pagué al señor, el señor negoció al fin, yo tenía que pagar 3 días de estar ahí, aunque fuera estar 1 hora, 2 horas, tenía que pagar los primeros 72 horas. Y entré al cuarto, y ahí sí dije, voy a llorar, como ahora sí que llora y llora y llora y llora, y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me escribe el señor que me había dejado allá y me dice, ¿dónde estás para pasarte a recoger? Y a esa hora yo que ni sabía que yo estaba hablando con personas peligrosas, yo creía que eso era como un profesor mío en la universidad. Le dije, no, yo no quiero negocio con usted me dejó botada la noche entera en el aeropuerto y yo no quiero saber nada de usted. Pero solamente ha pasado una noche o habían pasado más días. No, solo una noche, solo la noche del aeropuerto. Ay, sí, pero imagínate, ¿no? Y no, entonces yo me quedé dormida y cuando me desperté le dije al esposo de mi hermana y a mi amigo, que eran los que estaban más pendientes de mí, porque en mi familia, pues ellos no quería preocuparlos. Entonces le digo, miren, les tengo que contar algo. Yo me quedé toda la noche en el aeropuerto, no le pueden decir a nadie, pero la verdad estoy bien perdida. Y el señor de la casa me dijo que me podía buscar un coyote que me llevara, pero no me fío ahora mismo de nadie. Y ellos me dicen, no, mira, ya tú eres suficientemente irresponsable por lo que tú hiciste. Tú estás fuera de esto, Mariel, y nosotros vamos a buscar una persona, le vamos a pagar directamente a él, y ellos estaban bravos conmigo, ¿no?
Y yo pues entendía, porque estaba, bueno, ellos tomaron una muy buena decisión, buscaron una persona muy buena. Enseguida a mí me llegó a buscar una mujer y rápido se hicieron cargo de mí. Ahora sí que ya yo tenía alguien que me fue acompañando siempre. Y bueno, de Nicaragua me pasé a Honduras, Honduras, Guatemala, Guatemala, México. Y esta travesía no duró mucho tiempo, fueron por todo día y noche, día y noche, día y noche, hasta que yo llegué a México y gracias a la misericordia de Dios atravesamos montes, ríos, barrancos, de todo. Pero nunca me arruiné, nunca me caí, nunca me di un golpe, las personas se desmayaban, se quedaban, no podían seguir, pero yo estaba como si yo estuviera en un campín. Y yo cuántos decía, días, y cuántos días habían pasado desde que estabas en la casa de ese señor no, en hasta esa casa que... nada más pasé una mañana. Yo nada más llegué, me bañé, me acosté y al mediodía le dije a mi familia. Y ellos me dijeron, no, ya tú te tienes que ir de ahí. Nosotros no sabemos quién es ese hombre porque tú estás en esa casa. Y yo estaba haciendo pura locura. Pero no me pasó nada para que vean la misericordia de Dios en mi vida. Porque a mí me podía haber pasado de todo y de todo a mí no me pasó nada. Y yo fui muy irresponsable, la verdad. Sí, gracias a Dios. Y bueno, me recogieron ahí y me fueron llevando por todos esos lugares. Yo estaba tranquila, yo tenía una paz, como si yo estuviera en un campismo que tú agarras tu mochila y te vas. Como yo era deportista y andaba de lugar a de paseo. Yo andaba de paseo, la gente me decía, pero tú de verdad pareces, los hombres se desmayaban, decían que no podían más, y yo le decía a los hombres, ven, siéntate aquí en mi lado, y me ponía allá en la parte del hombre, tranquilo, tranquilo, y me decían, ay, muchacha, pero tú, ¿de dónde tú vienes? Me decían, yo soy cubana, le decía, yo no tengo problema con nada. Entonces, cuando llegué a Guatemala, yo recuerdo que ahí fue donde hicimos un stop, porque todo fue seguido, fue bien agotador, y cuando llegamos a Guatemala, estuvimos 2 días en un lugar, que era como un motel o un hotel, no sé. Y yo estaba en una habitación que habíamos 4 personas. Y yo recuerdo que entra un señor y dice que si podía entrar a la habitación. El señor no era cubano, yo no sé ni de dónde era, la verdad. Y dice que nos quería decir, o yo ni sé si el señor no lo haga. Y el señor me dice que si nosotros conocíamos a Jesús. Y bueno, pues ahí empezó a dar su testimonio. Y yo recuerdo que las personas que estábamos ahí empezaron a reírse, que claro, que como tú eras un borracho y le pegabas a tu mujer, pues yo recuerdo eso exactamente. Pues claro que tú necesitabas ir a la iglesia y a Cristo porque tú eres malo, pero pues nosotros somos buenos. Esta es doctora, la otra también. Yo nunca le pegaba a mi mujer y ahí todos éramos santos. Ahora sí que diré santicos. Entonces... Pero cuando me estás hablando de esas personas, ¿eran todos cubanos o habían también de otros países? No, éramos cubanos. Esos éramos los 4 que habíamos ahí éramos cubanos. El señor que llegó, no sé, porque yo no le presté mucha atención. Sí, claro. Pero él lo único que dijo fue que si nosotros estábamos ahí era gracias al Señor. O sea, porque él no habló fue del Señor, él no hablaba de Jesús. Entonces él decía el Señor. No sé, y yo... Y eso es para que uno vea la importancia de cuando alguien siembra una semilla. Yo no me acordé de eso en ese momento. A mí ese hombre saliendo de la puerta, yo me olvidé de él. Sinceramente, yo no sé ni cómo lucía nada, pero sí recuerdo que esa semilla se quedó, que cuando ya yo iba en Guatemala fue uno de los lugares más difíciles que pasamos durante la travesía. Y yo decía, ay, Señor, cuídame. Porque él me había dicho que el Señor me estaba cuidando y en Guatemala fue difícil y yo decía, de verdad que yo le pedí al Señor. Yo le pedí al Señor que él había dicho. Pero cuando tú decías, Señor, cuídame y no sabías que era Jesús, ¿a qué Señor le estabas hablando? Pues yo a ese hombre que yo sabía que había en el cielo. El Señor, ese Señor. Yo no sabía. Yo no tenía claridad bien, pero yo sabía que había un Señor y que me cuidaba y que era más grande y más poderoso que yo. Okay. Y que lo que estaba pasando entonces fue horrible. Ahí en Guatemala no fue la policía detrás de nosotros y fue corriendo por unos lugares, no se accidentaron personas. Fue horrible, fue como las películas, como uno llega y se mete en un lugar y tú nos morimos, no estamos vivos, ok. Y yo estaba como, oh my goodness. Y hasta ese momento ya ese señor sembró esa semilla en mí. Yo no me acordaba que había sido él. Eso me lo dio el Señor después, un día que yo estaba pensando y yo dije, wow, porque cuando yo llegué, una amiga me recoge en Florida, o sea, ya yo llego a Estados Unidos, yo paso el Río Bravo y todo, llego a Estados Unidos. Oye, perdona otra vez, ¿qué tal es ese paso de ese río? ¿Es caudaloso, hondo? ¿Cómo es eso? Es muy fuerte la presión que lleva, o sea, es la corriente, como, sí, entiendo todas las cosas que han pasado ahí porque
en cuanto pones el pie en el río, se te va porque es una presión muy fuerte. O sea, literal no puedes levantar los pies, tienes que ir como arrastrándolos dentro del lodo del mismo río, porque si levantas el pie, te vas a ir. So, yo no tenía tanto miedo porque yo sabía nadar, pero es otra cosa que yo tenía en mi mente, algo como digamos estúpido, porque la presión me iba a llevar igual, aunque yo supiera nadar. Sí, claro, claro. So, pero yo no tenía miedo. Nosotros llegamos y yo fui la primera en meterme en el río y le dije a una que no sabía nadar, ven, pon la mano aquí, dale, vamos. Y y llegué al otro lado. Y yo lo que quería era llegar a Estados Unidos, porque si ya yo había salido de Cuba y ya yo estaba ready para hacer lo que hubiese que hacer. Ajá. ¿Y ahí estaban pasando solamente ustedes 4 o ustedes podían ver otra gente que iba con ustedes? Muchísima gente, yo no sé de dónde, yo no sé. Había tanta gente que nosotros llegamos a un sitio donde llegó más de 100 o 200 personas y simplemente nos dijeron suelten todos, o sea, nosotros pasamos sin nada y pasen. Y yo me mandé a correr por un sitio que dijeron que había que correr, yo fui la primera en llegar y yo no sabía, la gente estaba cayendo, yo no sabía lo que estaba pasando, yo fui egoísta, porque a mí me decían, se cayó alguien y fulano está llorando y yo, pues aquí, ¿yo qué voy a hacer? So, yo no sé quiénes son, ni por qué están aquí, yo estoy adelante con el jefe. Sí. Entonces, mucha gente no llegaron y creo que porque llegó no sé quién y a los últimos los agarraron y todo. No, yo iba en lo primero siempre. Si me agarraban a mí, agarraban al taco. Yo siempre había al lado. Él es el culpable. Y yo pasé el río, llegué a Estados Unidos. Bueno, ahí me agarró migración. Fue un proceso bien difícil para mí porque yo estaba entrando a un país que no era el mío y pues me trataron como eso, como lo que era. Yo era una invasora, digamos. ¿Y en qué año era eso? ¿Perdón? ¿Qué año estamos hablando? Eso fue, yo llegué a este país en el 2022. Ok. Sí, cuando el gobierno de Biden, que todo estaba abierto y ese día entramos miles de personas, o sea, empezamos como a las 8 de la mañana y me procesaron como a las 3, fíjate si había personas en la fila para procesar, habían miles de personas. Eso era ¿Cuánto había pasado? Sí, perdón. ¿Cuánto había pasado desde que iniciaste tu viaje desde Nicaragua? Bueno, desde Nicaragua hasta llegar a los Estados Unidos, a la frontera. Yo salí de Cuba el 18 de agosto, o sea, yo salí de Cuba el 18 de agosto y llegué a Estados Unidos el 12 de septiembre. Oh, mira. Sí, porque perdí 7 días en Cancún porque el río estaba muy alto y nos decía que hasta que no dejara de llover y el río no bajara, nosotros no podíamos pasar, o sea, podíamos esperar a que bajara un poquito porque estaba muy peligroso. Estuvimos 7 días esperando solo que el río bajara. Ahí nos tardamos ese tiempo, pero pues sí, cuando llegué a Estados Unidos, a todas estas yo creía que todo lo que yo venía haciendo era por mi propio sacrificio. Nadie me abusó sexualmente, nadie me abusó físicamente, nadie hizo nada. Y yo seguía creyendo que era pura casualidad. Nadie me robó. No, a mí nadie me robó. Y yo decía, no, es que es casualidad. No, después que yo me enteré, otras personas que me contaron lo que habían pasado, yo dije, ¿a ti te hicieron eso? Y yo decía, a mí no. Y yo, oh, wow, ¿cómo es que sí pasan esas cosas? Pero a mí me contaron después cosas horribles. Y yo, ¿eso me podía pasar? Sí, eso no te pasó por misericordia de Dios, porque de que podía. Sí, como que tenías una burbuja que te iba protegiendo. Sí. El señor aquel que no sabías quién era, pero que estaba allá. Aquel que yo no tenía ni idea de quién era. Entonces, bueno, ya llegué aquí a Estados Unidos. Una amiga mía de Florida me tuvo en su casa me llegó, me tenía un cuarto listo, con ropa, con comida, con todo eso. Ella fue súper, súper buena. Ella fue ahora sí que digamos un ángel que Dios puso ahí. Sí, perdona. El proceso de migración, cuando te cogió la migración allá cuando llegaste al pasar de la frontera, o sea, ¿cómo pasaste de ahí? ¿Cómo te dejaron? ¿Y cómo llegaste desde allí hasta la Florida? ¿En Miami o a dónde llegaste en la Florida? Ok. Yo cuando entré, yo entré por Texas. Y en Texas, ahí me procesaron y me dieron un paro humanitario. Me dieron una visa. Yo entré al país con una visa. Y con esa visa, pues yo pude sacar un boleto de avión de Texas a Miami. Sí, yo hice una escala aquí en Charlotte y de Charlotte me fui a Florida. Y con esa visa que yo tenía, yo estaba legal.
y ¿Pero podía eso se hacer lo esos daban a trámites. todos? Ok, ¿Perdón? ¿eso se lo daban a todo el mundo o solamente a ti porque eras cubana? Eres cubana. ¿O Eso a se lo daban todos? a casi todos los que entramos por ahí nos lo dieron, sí. Mira, Ujú. ok. ¿Y llegaste a Miami cuando llegaste desde Texas? ¿O Sí, a dónde llegaste? llegué a Miami el 14 de septiembre, llegué a casa de mi amiga y ahí estuve menos de un mes, o sea, ahí yo quería conseguir trabajo, pero se me hizo bien difícil y como no podía conseguir trabajo, me vine aquí a Carolina del Norte, o me quería ir a otro, yo quería ir a donde fuera a trabajar, no sé, yo no Ujú, tenía, ujú. así que digamos que yo vine a trabajar, ¿no? Y unas amistades aquí en Carolina del Norte me dijeron que viniera, que ellos me podían ayudar a conseguir trabajo en cuanto yo llegara. Y yo dije, ¿serio? Y me dijeron, sí. Y sí, así fue. Yo llegué un viernes y el lunes ya tenía un trabajo. El martes comencé. Eso fue muy bueno para mí porque yo no llevaba ni un mes aquí, ya estaba trabajando. Y empecé a trabajar enseguida que empecé a trabajar, me independicé, o sea, me fui a vivir a casa de una señora que rentaba un cuarto con un baño y una cocinita de su casa. Y ella era una señora y un señor que ellos eran pentecostales. Entonces, cuando yo llegué a su casa, ellos me dijeron que me iban a rentar el cuarto de su hija que estaba de viaje por unos meses y yo acepté y me fui a vivir con ellos. Entonces ahí fue donde empecé a aprender un poquito sobre la fe, sobre el Señor. Ahí fue donde eh, la señora como todas las mañanas se levantaba orando, yo la sentía en mi cuarto. Una señora muy entregada a Dios, o sea, desde que se levantaba era con la Biblia en la mano, leyendo la Biblia y todo. Y yo antes de irme para mi trabajo comenzaba a las 9, yo bajaba para su cuarto y ella se ponía a leerme la Biblia. Y así fue como comenzó todo. Ella me dice, tú eres cristiana porque tú hablas mucho del Señor. Y yo le dije, no, yo no soy cristiana. A mí alguien me dijo del Señor y pues yo por eso digo gracias al Señor. Y ya yo daba gracias en las noches antes de acostarme. Que mi proceso de conversión comenzó por la gratitud. Porque yo por las noches siempre decía gracias, Señor, porque tengo trabajo y tengo donde dormir y tengo esto y aquello. Y entonces así empezó. Pero no tenías ni idea quién era el Señor. No, la verdad. Eso es Pero muy extraño, muy sí, extraño. sí, la verdad. Óyeme, y otra vez, perdona que te voy a cortar y voy a irme un poquito atrás porque tú me dijiste cuando iniciamos que cuando eras chiquita encontraste unas moneditas. ¿Tú te acuerdas qué eran esas moneditas o para qué eran las moneditas? No, no Me me contaste una, acuerdo. pero, No, pero pero para ti eran, o sea, ¿fue raro eso o por no qué es lo que en mi mencionaste? país hay algo que se llama limpieza. Esas son cosas de brujería. Y cuando tú haces una limpieza de una casa o cosas así, no sé qué, tú pasas unas monedas y no sé qué, y las tiras. Oh, Son cosas de brujería. Esas son ok, cosas ok, ok, de ok. que yo no las entiendo muy bien, pero que sé que así funcionan y así me lo explicaron. Cuando Ah, veas bueno, bueno. monedas, nunca las toques, porque eso, limpiaron un lugar con eso y tú vas a tocarlo y vas a recibir lo que supuestamente había en ese lugar. Por eso yo Ah, bueno. jamás recogí una moneda de ningún lugar. Ah, ok. Vale, gracias. Perdona Eh, ahí por eso. pero sí, entonces llegué ahí con esa señora que la quiero muchísimo, ella me enseñó mucho de la fe. Y esa señora me invitó a la iglesia, pero al final por una inconveniente ya yo no pude ir. Ella me prestó su Biblia de ella, con todas sus marcas y todo. Y entonces yo empecé a leer la Biblia. Y ya cuando yo empecé a leer la Biblia, yo comencé a decirle al Señor que si Él existía de verdad, que me ayudara a conocerlo, ¿no? Que yo quería, que si Él existía, que se dejara, que se mostrara a mí para yo poder fortalecer mi fe, porque como yo iba a creer en algo que yo no entendía, ni veía, ni nada. Claro. ¿Y a ese punto ya la señora te había explicado quién era el Señor o todavía Sí, no sí, no, sabías? sí, ya ella me Ah, había ahí ya explicado que era sabías. Jesús y ya ella me había explicado un poco del Evangelio. Y Ok. sí, entonces ya yo sabía que pues el Señor era Dios y que había muerto por mis pecados y todo eso. No sé si lo entendía exactamente como es, como lo entiendo ahora el Evangelio, pero sí ya más o menos iba encaminada a eso. No, después yo recuerdo que un día yo le estaba orando a él que si él existía, que me ayudara a conocerlo. Y ese mismo día, cuando yo salí fuera de mi casa, yo vi, esa señora vivía en una casa muy bonita, y afuera había como una de árboles
y un pasto muy bonito y había muchas ardillas y cosas. Y yo no sé por qué en cuanto yo vi eso, yo dije, wow, pero si ese es ahí, él se me está manifestando. So, en esa belleza, él se me manifiesta como Dios. Y así yo empecé a que cada vez que yo veía algo hermoso, o como esa vegetación, o las ardillitas, o el sol, o la luna, o lo que fuera, yo empezaba, wow, gracias, Señor, porque que como yo no veía estas mismas cosas que yo tenía antes, yo no las reconocía como tu creación y como verte a través de ella. O sea, así comenzó todo. Yo comencé a detrás de cada cosa ver a Dios. O sea, yo entendía que yo era creación y que todo era creación. Y así comenzó el proceso mío con el Señor. Yo no iba a la iglesia, yo solo leía la Biblia y empecé a hacer negocios con Dios. Yo le decía, si tú existes de verdad, pues tú me tienes, porque si tú no existes, pues no existes, pero si tú existes, tú me vas a escuchar y tú me vas a traer a mi hermana y a mi sobrino, porque yo estoy muy sola en este país. Entonces había unas cosas de paro humanitario y yo le puse el paro humanitario a mis hermanas para ver si ellas llegaban, pero pues no, el Señor no que contestaba nada. Y yo, ok. Y yo decía, pues si tú existes, mañana le van a aceptar el paro a mi hermana. Y al otro día nada. Y yo me imagino a Dios, de verdad, yo hacía cada cosa. Y no, nunca pasó. Entonces la señora me dice que me tenía que ir de su casa, que la hija ya venía, que no sé qué, entonces yo me fui a vivir a un tráiler, a una casa, que era un tráiler grande, que tenía 2 baños, cocina, es una casa, como un tráiler, pero grande. Y los señores vivían en una parte y me estaban rentando la otra, y ellos estaban en Nueva York, y me dijeron que yo podía estar ahí y cuidarles eso, y la verdad pagaba bien poquito. Y yo, ay, no, yo era la más feliz. Pero bueno, cuando llegué a esa casa, pues me encontré que los señores tenían un altar a la Santa Muerte y ellos eran católicos y todo esto. Entonces, pues yo me puse como loca y yo dije, no. ¿Eran católicos y con un altar a la Santa Muerte? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver aquí qué está pasando. Yo quiero ser cualquier cosa en mi vida menos católica. Yo no quiero un católico delante de mí, decía yo. No me Porque imagínate, eso es lo que a veces hay una santa que se llama Santa Bernardita, que ella decía, a ella le preguntaron una vez que a qué era lo que más miedo a ella le tenía en la vida, y ella dijo que lo que más miedo a ella le tenía en la vida eran los malos católicos. Porque a veces nos llamamos ser católicos, es como que tú seas médico y tú digas, no, yo soy médico, y alguien ven y te diga, opérame así, ven, pique y mataste a la persona. No eres médico. ¿Por qué? Porque no sabes los fundamentos de ser médico. Así mismo es ser católico. Tú puedes llamarte católico, pero si tú no sabes lo que más o menos requiere tu iglesia, por lo menos la base, y las bases, pues vas a confundir a otras personas con lo que tú proclamas ser. O sea, el mismo Señor los dijo, por su culpa mi nombre es blasfemado ante los gentiles. Sí. Entonces... Y perdona, y me imagino que ya a esa altura también la señora que era protestante, me imagino que te habría hablado maravillas de los católicos, o no te había dicho. Hasta ese punto no teníamos conversaciones de los católicos porque yo no entendía ni que era protestante ni que era católico. Yo no estaba en ese nivel. Yo estaba en el nivel de que existía un Dios y que me cuidaba. Yo no entendía porque que yo era protestante. Para mí yo no entendía lo que eran las denominaciones ni nada. Y yo entonces comencé a leer la Biblia con más fuerza que nunca. Yo recuerdo que yo vivía en esa casa sola y ella me decía de que ahí en su casa los muertos caminaban por dentro de la casa porque eso era su casa y eso. Entonces yo me quedé muy confundida porque yo dije, pues los muertos están muertos. Y, o sea, yo de verdad estaba muy confundida. Y la Biblia dice que la muerte será tirada en el lago de fuego. La muerte entró por el pecado, o sea, qué muertos están caminando por aquí, los demonios, ¿no? Entonces yo tenía un miedo y yo agarré mi Biblia y agarré los salmos. Yo ni iba a la iglesia todavía. Agarré los salmos y me puse a leer salmos dentro de la casa y agarré aceite y le puse aceite a las puertas, a las ventanas, como una loca. Pero un aceite de cocina. Aceite de oliva. Yo agarré un aceite de oliva y le dije, eso no estaba bendito, eso no estaba nada. Yo le dije, Señor, que me tienes que proteger y que en esta casa y que tus ángeles. Yo siempre he sido, bueno, yo creo que Él ha tenido misericordia de mí y por mi fe, ¿no? Y yo estaba ahí tranquila y yo empecé a sentir una paz en esa casa. Yo no entraba para el cuarto de ellos. Yo eso no lo hice en su cuarto. Yo lo hice en la cocina, en mi cuarto, en mi baño y todo. Yo le dije, Señor, esta casa, si yo vivo aquí, la casa ahora es mía y te pertenece. Yo no quiero que haya nada caminando por aquí que no sea tu presencia y tu espíritu, ¿no? Como ella era pentecostal, yo era mucho del Espíritu Santo, así que... Aleluya, pues, hermano.
Entonces esa señora me decía, ora, porque la señora era como mi mentora, ora mucho dentro de la casa. Ella fue la que me dijo, agarra los salmos, lee los salmos, y yo estaba muy tranquila. En esa casa yo dormía ahí desde que empezaba el día hasta que terminaba, siempre orando, tratando de agarrarme del Señor, porque yo decía, si no me agarro del Señor, no sé cómo voy a sobrevivir aquí, ¿no? Bueno, ahí estuve un tiempo. Y después les comenté, conocí a un señor que yo quiero mucho, en una barbería donde la señora es dueña. Yo estaba ahí ayudándola a ella a trabajar por unos días. Y él llegó ahí, me vio, estábamos hablando de la Biblia y cuál era el libro preferido de cada quien y no sé qué. Y como que yo le caí muy bien y él a mí también. Y habían otros amigos que teníamos en común. Y decidimos como reunirnos para hacer estudios bíblicos y cosas así. Y el Señor me agarró mucho cariño, ahora sí que como una hija, y me dicen que es difícil lo que estaba pasando, ¿no? Yo les explico a ellos eso, de lo que estaba pasando en la casa y todas esas cosas. En ese proceso que yo estaba en esa casa, el Señor me hace el milagro que yo tanto le pedía. Ya yo había cambiado mis oraciones, ya yo le había dicho que se hiciera su voluntad, pero que si era posible traer a mi hermana y a mi sobrino, que lo hiciera porque yo estaba muy sola, pero que si mi hermana y mi sobrino me hacían depender de ellos más que de Dios, pues que lo llevaran a otro estado lejos de mí, pero que les diera la oportunidad de estar en este país sin pasar tanto trabajo como se hace en Cuba. Qué bonito. Uh-huh. Y pues sí, ahora sí, él dijo, ok, ahora es mi momento, yo ya entendiste, pues me dejó aprender primero, que no era como yo creía. Y después me regaló esa oportunidad. El Señor trajo a mi hermana y a mi sobrino. Un milagro también, porque el Señor trajo a mi hermana y a mi sobrino porque fue un milagro, porque no teníamos dinero, no teníamos nada. Mi cuñado había venido, entonces mi cuñado me dice, hacen falta como $24,000. Y yo le digo, no, pues yo si acaso tengo 4,000 o 5,000. Él me dice, pues te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y yo, oh my goodness. Ok, gracias a Dios. Fue Dios, porque ya... viene mi hermana y mi sobrino a mi casa y ahí yo digo, ok, tengo que encontrar una iglesia. Yo no me congregaba en ningún lugar. Y en mi trabajo una señora me mira y me dice que su esposo es pastor, que si yo quería ir a su casa. Y yo le digo que sí, que claro. Y yo comencé a ir a la casa de ella. Ellos no tenían una iglesia, no tenían un sitio ni nada, solo en su casa. Y yo comencé a ir todos los martes y los jueves y ellos me dieron un libro para que se llamaba El que creyera y fuera bautizado, que yo no me había bautizado. Y yo me empecé a estudiar el libro con el Señor me empezó a ayudar hasta que el Señor me bautizó. Mi hermana, mi sobrino y yo nos fuimos con el Señor a las montañas aquí en Carolina del Norte y me bautizaron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el mejor día de mi vida hasta hoy. Yo fui bautizada por ese Señor. Ellos eran de una iglesia evangélica. Y pues ya cuando llevaba unos días en esa iglesia, un tiempecito en esa iglesia, pues pasaron cosas en la casa como tal y yo me di cuenta que no era ahí el lugar. Ya me habían hablado de por qué ellos no tenían una iglesia grande, pero yo había dicho, Señor, eso yo puedo, yo soy parte de ellos, pero no, yo tampoco pude porque estaba interfiriendo en mi relación con Dios, las situaciones que estaban pasando, sobre todo con la esposa del pastor. Entonces yo dije, me tengo que ir porque todo lo que sea un obstáculo en mi relación con Dios, pues es momento de moverse, ¿no? Y pues le dije a él lo que le tenía que decir y todo, porque yo le había dicho a Dios, Señor, si me vas a llevar a este lugar, y es verdad todo lo que dicen de ellos y no es que la gente a veces habla, pues yo antes de irme le voy a tener el valor de decirle a él, ¿no? Y sí, yo tuve el valor, yo le dije, mira, yo me voy de su congregación, gracias por bautizarme, usted no tiene una congregación grande hoy día por las situaciones que se viven en su propia casa, y pues es muy triste, pero no la va a tener. Y me fui. Y entonces me fui a una iglesia pentecostal, que era donde la señora me había recomendado que yo fuera. Y ahí comencé mi camino al cristiano. ¿Cuánto había pasado entonces de tiempo? ¿Ya cuánto, de qué mes estamos hablando? ¿Había pasado poco tiempo? Ya... Yo no estuve ni 2 meses ni 3 meses en la casa donde yo le digo. Ellos me bautizaron rapidito porque yo tenía mucho deseo de bautizarme. O sea, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. Entonces ellos me dijeron, si no, en cuanto tú te aprendas esto, te puedes bautizar. Y yo me lo aprendí rápido y me bauticé. Entonces, ¿seguimos en el año 2022? Oh, no. Yo llegué aquí a finales de 2022. Yo me mudé a Carolina del Norte en el 2022, en octubre. O sea,
y los primeros meses, pues, yo estaba apenas conociendo. Okay. No recuerdo, pero yo me vine a bautizar en octubre del 2023. Yo fue cuando yo me bauticé. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, yo me bauticé en octubre del 2023. Y después que me bauticé, me fui a esa iglesia pentecostal y ahí comenzó mi caminar cristiano. Yo estaba muy confundida porque en la iglesia pentecostal siempre decían que en cualquier momento venía el rapto y que nos podíamos quedar y cosas así. Yo decía, oh my goodness, ¿qué yo tengo que hacer para irme con el Señor? Porque yo me quiero ir con el Señor, pero no sabía, ¿no?, que yo iba a hacer para irme con el Señor. Entonces el padre decía, el pastor decía, porque hermano, si te quieres ir con el Señor, pues aleluya, pero ¿qué estás haciendo? Que no te vas a ir con el Señor. Y yo decía, ay, ¿qué estaré haciendo que no me voy a ir con el Señor? Yo estaba tan confundida. Entonces no hay un término medio, ¿no? Estaba por aquí el punto de los pentecostales y por este lado me encuentro con el señor y la señora que me querían mucho, que ellos eran tipo bautistas. Entonces por aquí me dicen que no tenga miedo, que la salvación no se pierde, que cada vez que tú eres salvo, siempre salvo, lo que creen ellos, ¿no? Ya hasta ahora yo tenía, oye, pero no hay un término medio. Yo decía, tengo la fe de que Jesús sí viene por su iglesia, claro, porque dice que va a venir. Sí. Pero yo sé que hay algo que yo puedo hacer para saber si sí o no, pero ¿qué es? Y por aquí esto me dicen, salvo siempre, salvo. Yo, ok, nada. Pero yo decía, ¿cómo puede ser? Si yo sé que en mi corazón hay un poco de orgullo todavía, ¿cómo yo voy a estar delante de Dios con orgullo? Si Él tiró a Satanás por orgullo, me va a tirar a mí también. Y yo estaba tan confundida, mi mente era un revolú. Y yo dije, ok. Los señores me dicen, mira, hija, tu hermana se va a ir a Washington con el niño porque su esposo estaba allá, pues vente a vivir con nosotros, no sigas viviendo en esa casa. Porque de verdad que esa casa es una guerra espiritual que tú estás batallando solita y es difícil. Ven con nosotros. Yo me fui a vivir con esos señores. Yo no pagaba renta, nada, comida, nada. Era una hija en esa casa. Y las mañanas eran estudios bíblicos porque yo casi no trabajaba porque yo estaba preparándome para hacer mi board de medicina, para hacer medicina en este país. Porque mi proyecto era hacer mi medicina aquí, ser doctora y todo. Yo tenía todos los libros, todos los bancos de preguntas, yo estudiaba todo el día, pero trabajaba un poquito, como 2 o 3 días a la semana para tener algún dinerito, para ayudar a mi familia y cosas así, pero no porque lo necesitaba. Y yo estaba puro estudiando Biblia y medicina. Hasta que, bueno, hacíamos estudios bíblicos todos los jueves. Era muy bonito, aprendíamos mucho y yo empecé a ser más anticatólica que nunca porque mi grupo de inglés, yo iba a las de 6 de la tarde, 6:30, sí, 6, a 9 de la noche a un curso de inglés y me tocó una teacher espectacular, yo la amo, pero ella era católica. Pero pues ella es la católica que ella no tiene que ir a la iglesia. Ella, de nombre, católica de nombre. Sí, ella hace su rosario en su casa y todo, pero ella no está muy de acuerdo con algunas cosas de la iglesia. Y yo decía, no, o sea, yo estaba con los católicos fuego, o sea, yo le decía a ella, pero la Biblia dice que porque ahora sí que yo me sabía la Biblia de pe a pa. La Biblia dice y que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, no, pero que no sé qué, y yo, man. Después que sí, Halloween. Y mi profesora diciendo que íbamos a hacer actividad por Halloween. Yo, ¿qué es Halloween? ¿Qué cosa es eso? Y yo brava, porque yo entre mi pentecostal y mi bautismo ya yo estaba, y mi bautismo, on fire. Yo quería saber de Halloween. Y cada vez que se hacía un tema, para mí discutía yo con mi teacher, porque yo soy así. Dios me dio esa pasión y aunque yo esté errada, yo la defiendo hasta que me muestren lo contrario. Y ella nunca supo mostrarme lo contrario. Yo me paraba en el grupo y decía, teacher, yo la verdad creo que usted está equivocada. Porque ¿cómo va a ser que si los católicos tienen a los santos y tienen a las imágenes y le piden a ellos milagros como si ellos fueran Dios, esto es idolatría, le decía. Y ella me decía, muchacha, y ahí ella no me sabía explicar. Y ella me decía, ¿por qué tú dices eso? Y yo les daba mis versículos que los que usamos los protestantes, de que no te harás imagen ni en el cielo ni en la tierra, y cha. Y que yo les regalé hasta una Biblia, como si los católicos no tuvieran Biblia. Eso es para que vean la ignorancia en la que yo vivía. Yo les regalé una Biblia y les highlight la parte de Timoteo donde dice solo there is only, eso es solo un Dios y solo un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo. Teacher, para que no tengan intermediario. Y a María, y yo tenía un pique horrible contra los católicos.
Y entonces... Perdona, pero si sentías rabia, Sí. rechazo. Sí, yo los rechazaba porque qué chistoso. Creía que de verdad ellos eran idólatras y los idólatras no van a entrar al reino de Dios. Creía que ellos eran supersticiosos, que creían en la Santa Muerte, cuando la muerte no es Santa Muerte, ¿qué es eso? Cuando que celebraban Halloween, cuando eso es cosas para el enemigo. Yo decía, de verdad que yo no quiero saber nada de católico. Yo no quería, la verdad para mí era no. Rechazo total. Total. Y yo también, esto viene más del señor con el que yo vivía. Él me estaba enseñando esto. Yo llegaba y le decía, mi teacher me dijo esto y era el que me enseñaba. Esto, lo otro, y yo, fuego. Bueno, recuerdo que en el trabajo donde yo estaba, hay una señora católica fiel. Una católica fiel, es muy diferente. Ok. Cuando yo le digo a ella un día, ¿quieres ir a los estudios bíblicos con nosotros los jueves? Me dicen, no, los jueves hay misa, no sé qué. No quieres ir, porque yo invitaba a todo el mundo a los estudios bíblicos. Hasta los católicos me llevé para allá muchas veces. Entonces, ella me dice, no, hija, yo tengo misa. Y yo le digo algo de por qué hacen el rosario y cosas así. Y ella me dice, hija, tú no sabes lo que tú estás hablando. Pero ella me lo dice con un amor. Y yo dije, wow. Esta mujer se ve que es una mujer porque todo el que se le paraba al lado, ella le hablaba de la palabra y hablaba de Dios y ves a la iglesia y ta. Yo decía, esto es una mujer de Dios y es católica, algo no está bien aquí porque cómo alguien puede ser católico y a la vez ser una mujer de Dios, yo no entiendo esto. Imagínate. Entonces lo que me empezó a dar curiosidad que ellos, y yo dije, algo no está bien aquí porque esta señora es católica, pero ella, se le nota, se ve que es una mujer de Dios. Y después me encuentro un día con otra señora que trabaja conmigo que viene caminando y me dice que su esposo siempre ha estado enfermo, que ella siempre ora por su esposo, que su fe desde que ella es chiquita y es católica y que sus hijos se los entregó a Dios y de que sus hijos, y me dice todas las cosas y yo, esta señora es una mujer de Dios también. Y es católica. No, pero estos no son los católicos que yo conozco, esto es diferente. Ya yo estaba como un poco más conmovida de que ahora yo decía, algo no está bien. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo aquí que no está bien, decía yo. No cuadra, yo no tenía valor para decirle a la segunda nada de mi creencia de, oye, mira, pero ¿y por qué no? Porque yo veía en ella ese espíritu de Dios de que, wow, es una mujer de fe. Imagínate. Pero seguíamos en mi casa estudiando hasta que un día el señor estaba estudiando mi novio conmigo y todos ahí en el grupo. Ya éramos novios y al principio éramos mejores amigos. Y él le dice que, oye, ¿sabes qué? Estuve buscando, porque mi novio, él es más tenía más encuentro con personas, él era evangelista y tenía más encuentro con personas ateas. Y es para discutir con los ateos, pues que ellos no conocen de Dios, es un poco más difícil que con un católico que tú le puedes decir 4 o 5 cosas de la Biblia y por lo menos saben la Biblia. A un ateo, tú no le puedes hablar de la Biblia porque pues ellos no creen en la Biblia como palabra de Dios porque ellos no creen en Dios. Entonces mi esposo le dice al Señor. O sea que conociste a tu novio, esposo ahora, en el grupo de estudio bíblico. Yo lo conocía antes, nosotros éramos amigos. Y sí, nos hicimos amigos en los estudios y todo, por ahí fue el proceso. Entonces, ahí éramos novios y él le dice, oye, ¿sabes qué? Estuve buscando unos estudios muy buenos del primer siglo, donde hay muchos estudios que se ve que Jesús hizo todos los milagros y todas las cosas documentadas de Jesús simplemente no están en la Biblia, pero refuerzan muchísimo la historia, porque él decía siempre que la Biblia no era un libro de hadas ni de cuentos, ni que la gente lo lee como si es una novela o una historia. No, la Biblia es historia real, cosas que sucedieron. Entonces, él dice, y esto es bueno llevárselos a ellos porque no solo le vas a llevar la Biblia, sino que le vas a decir, mira, no es solo esta Biblia, palabra de Dios, sino todos estos documentos que hablan de Jesús y hablan de lo que él hizo y lo reconocen. Incluso personas que eran no seguidoras de él reconocen lo que él hizo, cómo lo hizo y cómo murió y resucitó. Entonces, el Señor le dice, ten mucho cuidado, y se lo dice de una manera un poco desatada y molesta. Y a mí aquello sí siempre me quedó en el corazón de por qué tengo que tener cuidado si la verdad es Cristo. A donde quiera que vaya, yo voy a ir a esa verdad. Pero yo estaba todavía en mi burbuja, yo no entendía cuántas denominaciones, ni que yo era protestante, ni que el católico, ni que el ortodoxo, ni que el anglicano, yo no sabía nada. Y
me dice mi novio, Mari, me voy a estudiar para la iglesia, me voy a estudiar porque estoy en un debate de que si el bautismo es para salvación o no. Y yo le digo, pero eso está en la Biblia. Y me dice, Mari, la Biblia es muy extensa y tiene cosas que dicen como que sí, cosas como que dicen como que no. Y la Biblia no se contradice, entonces hay que saber el contexto en el que fue escrito, la lengua y todo, a quién fue escrito. Hay muchas cosas y mi novio se ha leído la Biblia un montón de veces y lo veías ahí. Y me dice, yo le preguntó al Señor dónde vivíamos y él decía que no era para salvación, porque fe, sola fe, bla, bla, bla. Y en la de él sí le decían que era para salvación y él decía un solo espíritu y 2 personas con 25 años en el evangelio que creen cosas diferentes. Algo no está bien. A él fue quien le surgió eso porque eres estudioso, él es más que yo. Yo soy más de mi fe y mi cosa, pero a donde me quedé ahí. Y él me dice, ok, voy a estudiar, y se pone a estudiar, y estaba viéndose loco, la verdad, se va a la biblioteca y con tantos libros adelante, ni me hablaba los sábados todo el día estudiando, y yo no sabía qué era lo que estaba pasándole a él, y él a mí me fue tratando con mucho cuidado porque él sabía que yo era anticatólica. Y él no me iba a decir, hey, encontré una verdad, no, él sabía que me tenía que ir dando, como dice Pablo, lechita primero y después puré. Y lo primero que me dice, oye, tú sabes que la Biblia dice que es un solo espíritu, ¿verdad? Y yo le digo, claro. Y él me dice, tú sabes que la Biblia dice que el espíritu te lleva a una sola verdad. Y yo, claro, pues sí, es un solo espíritu. Claro. Y, me dice, y una sola verdad, y el pilar y fundamento de la verdad es la iglesia, ¿no? Y yo, oh, sí, claro, en la iglesia somos todos los cristianos, sí, pero todos los cristianos creen lo mismo, bla, bla, bla. Y yo recuerdo que yo estaba sentada en el centro donde yo vivo, en un campo verde así en el piso, y yo estaba como, a mí aquellas cosas me quedaron en mi mente y yo, ¿qué está pasando aquí? Él me dice, Mari, nada más te quiero dar un dato pequeño. Y yo, ok, ¿sabes cuántas iglesias protestantes hay? Y yo le digo, ¿cómo? Ya yo sabía quién era Lutero, ya yo había visto toda la película de él no sé cuántas veces, ya yo había entendido de que Lutero me había salvado de todo lo que estaba diciendo la iglesia católica. De los idólatras católicos. Y ya, de todo eso de los católicos me había salvado Lutero. Y ya yo sabía que yo era protestante porque más bien habíamos reformado la iglesia, ¿no? Pero ni siquiera yo era luterana, ya yo era cualquier otra cosa por ahí. Pero yo no había estudiado en profundidad, la verdad. Y Robert me dice, Mari, hay miles de denominaciones y me da la cantidad exacta. Y yo dije, no, eso no puede ser. Yo me quedé en shock. Le dije, no puede ser. Me dice, Mari, ¿cómo si es un solo espíritu? Cada persona que quiere montar su propia iglesia va a montar su iglesia, hace su propia denominación porque cree algo diferente. Ajá. Y yo, no puede ser. Y me dice, mira, Mari, yo te lo voy a dejar a ti. Estudia, yo te voy a mandar documentos, pero estudia porque algo no está bien y yo estoy estudiando. Y me manda el didaje, y me manda cartas, de San Ignacio, creo que era Policarpo. Él me manda cartas y yo en ese momento me las leía y yo decía, oh my goodness. Y él me seguía ayudando, él me decía, mira, Mari, tenemos que encontrar lo que se hacía en los primeros siglos, lo que se creía en los primeros siglos, las personas que estuvieron con Jesús y los que dieron esa enseñanza a otros y a otros. Y esos primeros siglos nos tienen que decir a nosotros dónde debemos estar ahora. Porque quien sigue lo que se hacía en los primeros siglos es quien tiene la verdad más plena. Pues definitivamente donde yo era no era, donde yo estaba no era. Definitivamente yo estudié, ahí sí me puse a estudiar cuando surgió la iglesia pentecostal, 1780 y no sé qué, cuando surgió la iglesia calvinista y por qué surgió los calvinistas y por qué Calvino no se pudo poner de acuerdo con el Lutero, entonces pues ahí hicieron dos diferentes y cuánta gente murieron y cuántos católicos murieron e incluso cuántos protestantes también, lo que hizo Calvino en aquel momento. Y yo dije, esto es un desastre, ¿qué está pasando aquí? Y me seguí buscando historia y cuando surgieron, entonces en Google, es tan simple como poner en Google ¿quién creó la iglesia protestante tal? Y te va a salir un nombre. ¿Quién creó la iglesia protestante tal? Y te va a salir un nombre. Ahora tú pones ¿quién creó la iglesia católica? Y te va a decir la iglesia católica se remonta al siglo 2000, al siglo 0, creada por Jesucristo. Yo dije, wow, hasta en Google, tan simple como googlear algo y aquí tenemos la información, yo tan perdida. El enemigo nos ciega y nos pone un velo incluso dentro de otras iglesias. Yo no digo de que en otras iglesias las personas no quieren seguir a Cristo con todo el corazón. Yo tenía todo mi corazón queriendo seguir a Cristo. Todos estamos buscando la verdad.
Todos mis amistades, yo sé que aman a Cristo y tienen fuego por Cristo, y lo que hacen en contra de la iglesia es porque, como yo, están confundidos. Porque yo lo hacía igual. Yo entiendo que cuando yo los miro a ellos y ellos ahora me rechazan y no me quieren hablar, yo digo, claro, yo también lo hacía, yo los entiendo. Y yo lo único que puedo hacer es orar para que Dios le quite lo que me hizo a mí. Y es más fácil. Cuando ya ese velo se rompe y tú dices, ok. Yo dije, aquí esto no está bien, voy a seguir estudiando. Y él me dice, mira, Mari, vamos a la iglesia. Si tú quieres seguir en la iglesia que tú estás, no importa, pero yo creo de que ya mi momento está llegando, porque yo descubrí la Eucaristía, me dice él, y quiero que la estudies bien, porque si yo reconozco que la Eucaristía es real, como creo, me dice él, yo no voy a negarme a eso. Y yo le digo, ok. Vamos a la iglesia católica, le dije. Y yo agarré mi Biblia debajo del brazo, no se me olvida, porque los protestantes no van por ningún lado sin Biblia. Yo agarré mi Biblia y él la de él. Los dos parecíamos, ay no, qué pena. Y llegamos a la iglesia. Y para cómo, nosotros comenzamos la iglesia el año pasado cuando era Pascua. La iglesia estaba así. Sé que el católico a veces solo va una vez al año y es en este proceso. ¿Tu primera vez en una iglesia católica fue hace un año? Hace un año. Yeah. No te lo puedo creer. Wow. Y el año pasado, por esta etapa. Todavía no había llegado a esta etapa, estaba ya pasada esta etapa, como por el mes 4 fue la primera vez que yo fui. Okay. Y cuando yo llegué y yo vi aquella cantidad de gente y todos con unos pullover, le digo yo, con las fotos de la Virgen, yo me quería ir de allí corriendo. Idólatras. Y yo decía, oh, y mira, y se lo ponen, decía yo, porque era que me quedaban delante con el pullover, con la Virgen detrás. Yo, pero esto me están tentando demasiado. Decía, yo me quiero ir de aquí. Yo me sentía tan mal en esa iglesia. Y para cómo llegué temprano y estaban haciendo el rosario. Y ahí, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Y un Padre Nuestro. Y dice, ¿por qué hacen eso? Ay, no, yo estaba tan confundida, pero nadie tenía Biblia. Y yo decía, pero esta gente sí que ni Biblia traen. No, de verdad que estos católicos, no, yo no sé qué yo voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Yo estaba que en mi corazón, yo estaba brava conmigo, con todo el mundo y con Robert, que estaba al lado mío, pero Robert estaba tranquilito, mi novio en ese momento. Okay. Él estaba así, tranquilito, haciendo el rosario, pero no lo decía en voz alta, yo creo, para no molestarme, pero estaba de rodillas. ¿Y tenía la camándola? No. Él estaba de rodillas, así concentrado. Él estaba haciendo su rosario porque estaba de rodillas y yo estaba sentada y mirándolo todo. Y yo dije, bueno, espérate, vamos a ver aquí qué está pasando. Y ahí fue donde el Señor me empezó a hablar. Cuando empezó la misa, yo tengo que ser sincera, yo no vi idolatría por ningún lugar. La idolatría está en mi mente. Yo vi una reverencia cuando las personas entraban, cuando se presinaban, cuando se arrodillaban, y yo decía, wow, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo creía. Es mi primera vez en una misa, ¿no? Y yo dije, nadie trae Biblia, pero cuando yo vi que leyeron la palabra y cuando leyeron el Evangelio, que se paró todo el mundo y cómo se presinaron y la reverencia a la palabra de Dios, yo dije, claro, si yo traigo mi palabra aquí abajo, miren qué reverencia. Y yo estaba molesta conmigo. Y ahí yo empecé a decir, wow, cuánto orgullo yo tengo en mi corazón que me creo mejor que estas personas porque yo sé Biblia y porque yo ando con Biblia y ellos no. Y ahí fue donde el Señor empezó como hay tanto orgullo en tu corazón, tantas que te crees superior a los demás o estás confundida. Estas personas son personas humildes que están aquí con el Cristo que tú dices que ama. Y yo estaba... Mira, fue un choque para mí muy fuerte. Yo dije, no, yo tengo que confesar esto. Y mi novio me dice, ¿quieres confesarte? Yo no era católica, yo no sé cómo el Señor me regaló esta oportunidad, porque yo, ¿cómo me voy a confesar? Si yo no tengo por qué ser parte de un sacramento de la Iglesia Católica si no soy católica. ¿Pero sabías que existían los sacramentos? ¿Sabías esto de la confesión? No, ahí sí, él me dice, Mari, te puedes confesar tus pecados, y me explica. Pero tú sabías, ok. Sí, y él me explica. Yo no recuerdo exactamente si yo entendía como ahora, porque ahora sí, entonces no me acuerdo pero yo sí, ahora sí sé cuáles son todos los sacramentos y la importancia porque lo he estudiado. Pero en aquel momento solo sabía que necesitaba confesarme. Okay. Y yo llego y yo veo que la fila que había era bien cortita para un padre y para la otra larguísima. Yo dije, este padre debe ser veneno. Voy para allá, me siento. Y cuando me siento, el padre me dice,
Me hace así, como, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Ni te presinas, ni así. Yo no sabía cómo confesarme. Y yo entré y le digo, me dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le digo yo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dice, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y le digo, nunca. Y el Padre está en la cabeza así me dice, así como diciendo, ¿esta de dónde habrá salido? Y yo le digo, mire, Padre, yo voy a decir la verdad. Yo vengo aquí porque yo soy protestante. Y yo vine a la Iglesia Católica y yo siempre he sido anticatólica. Y yo decía que la Iglesia Católica era idólatra y todo, pero yo vine y mi corazón se conviccionó de que lo único que yo tengo es orgullo en mi corazón y falta de conocimiento. Dije, yo reconozco la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo y estoy en el proceso de limpiar mi corazón y yo necesito que el Señor me perdone. Yo necesito que el Señor me perdone porque le digo, yo me creo mejor que todas estas personas que están aquí, son muchas. Entonces, él me dice que el orgullo no es bueno, o sea, que los padres siempre te dan como un consejo, me dice, pero tranquila, aprende la fe católica y te absorbo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quedé absorbida de mis pecados y yo me quedé como, yo no podía creer la gracia y la misericordia. Yo no era católica. Yo repito eso que después a mí me dijeron, tú no te puedes ir a confesar. Yo dije, ¿quién dijo? Si ya a mí me absorbieron, yo sí voy y me confieso y que me absorba. Si Dios lo hace, si tiene misericordia de mí, ¿por qué no? Eso me ayudó mucho. Yo salí de ahí como que a mí... ¿Qué sentiste? Yo, como que a mí me habían quitado un peso de encima. Yo salí libre, como cuando me bauticé. Para mí eso fue como un segundo bautismo. Yo el día que me bauticé sentía que podía volar en mi mente. Yo me sentía tan como limpia, ahora sí. Y ese día que yo me confesé, yo sentía lo mismo. Yo sentí como oh my God, qué peso, estoy limpia, estoy sana, no sé. Y yo salí de ahí lista a estudiar. Yo empecé a estudiar la Virgen María, yo empecé a estudiar los santos, yo empecé a estudiar la intercesión. Yo quería entender todo lo que a mí me chocaba, yo lo buscaba, lo estudiaba, porque yo quería entender. Bueno, le dije a los señores y a la señora que estaba pensando irme a la Iglesia Católica, hicimos un desayuno, hablamos muchísimo. Fue más bien una discusión un poco fuerte porque yo no sabía mucho para defender, pero ya sabía algo. Ya yo empecé a defender mi fe desde ese desayuno, de que ya yo estaba convencida de que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo, ¿no? Y yo les dije todos mis puntos, ellos me dijeron todas las objeciones que ya yo hacía, yo les expliqué por qué no era así, de esa manera. Y muchísimas cosas. Ellos me dijeron que lo pensara. Él se fue de viaje y cuando regresó yo lo esperé y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y me dice, sí, hoy hablamos en la noche, cuando regresé de la iglesia. Entonces yo le digo a una amiga mía que es protestante, oye, me pasó esto. Ella tampoco estaba de acuerdo, pero me dice, hija, te van a botar de esa casa. Y yo le digo, no, claro que no. Y ella me dice, pues sí, busca un lugar a donde irte. Y yo había venido aquí donde yo vivo ahora a preguntar si habían rentas disponibles. Ella me había acompañado y me habían dicho que sí, pero yo igual no quería porque... eso fue como 15 días que él estaba viajando y yo no tenía el dinero y yo quería esperar a que llegara y que me diera la oportunidad de estar un tiempo con ellos en lo que yo me recuperara y todo, para poder salir sola, ¿no? Y cuando les llega en la noche de la iglesia con la señora, pues yo entiendo porque ellos tenían todas las creencias anticatólicas, ¿no? Y estuvimos hablando, yo les expliqué, ellos me dijeron que el enemigo me estaba cegando, que el enemigo me estaba, digamos que el enemigo me estaba abrazando y que yo me estaba dejando engañar y que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis y que yo estaba cayendo simplemente en una trampa y yo les aclaré, ¿no? Todos los puntos de por qué no es idolatría, tener imágenes, de por qué la intercesión de los santos es lo que es, de por qué el cuerpo y la sangre de Cristo y todas esas cosas. Y ellos se pusieron muy molestos porque yo estaba defendiendo cosas que para ellos son bien indefendibles, ¿no? Y el Señor yo entiendo que Él llegó a un punto en el que Él dijo, no te soportamos con esas creencias aquí. Me dice, mira, mejor te tienes que ir. Y yo le digo, oh, está bien, Cristo me dio mucha fortaleza en ese momento. Yo le dije, no, está bien, yo me voy. No, me dice, hoy no, porque es de noche, eran como las 10 de la noche. Pero mañana te tienes que ir porque te estamos haciendo como el hijo pródigo. Pensamos que algún día vas a regresar y decir que te equivocaste, pero mientras tengas tus creencias de la Iglesia Católica, ellos no podían permitir eso porque para ellos yo estaba simplemente haciendo pecado, estaba cayendo en idolatría y en todas esas cosas, yo entiendo, ¿no?
Entonces yo me fui el otro día temprano, vine aquí a esta casa, a donde estoy yo, y pregunté aquí en los apartamentos y la muchacha, todo estaba guiado por la misericordia de Dios, ¿no? Yo le digo a la muchacha, oye, ¿sí tienes apartamento? Y me dice, sí. Y le digo, ¿para cuándo? Y me dice, para hoy mismo. Solo te lo pintamos y te lo limpiamos, y a las 5 de la tarde, porque eran como las 9 de la mañana. A las 5 de la tarde ya puedes venir a recoger tu llave. Y yo, ok, perfecto. Yo lo que tenía era mi ropa y nada más, ¿no? Pero yo sabía que Dios estaba detrás de todo eso y Dios me estaba fortaleciendo, ¿no? Yo me fui. Esa noche yo ya era novia de Robert, pero pues no estábamos casados ni nada, eso que su papá me llama y me dice, hija, puedes venir para acá, tranquila, aquí en mi casa todos somos tu familia, no te vamos a dejar sola, puedes dormir en el cuarto de Robert, tranquila, que hay más cuartos, él puede salirse con sus hermanas. Y yo le digo, ¿seguro? Aunque sea por una noche. Me dice, sí, porque yo me iba a venir a dormir al piso, yo no tengo ningún problema con eso. Pero él me dijo, no, hija, no, nosotros ahora somos tu familia, tranquila. Y yo me fui a dormir esa noche para allá. El otro día tempranito me fui a trabajar, yo seguí con mi vida. Y en menos de 15 días, las personas que se sabían, como mi hermana en Washington, mi suegra por allá por Puerto Rico, mi suegro, todo. Me compraron todo lo de la casa. En menos de 15 días yo tenía con qué cocinar, que no tenía al principio, tenía mis muebles, tenía mi cama, mi colchón, tenía todo. Yo era, ahora sí que digamos, más que bendecida. Ya tenía más de lo que necesitaba incluso. Y ahí comenzó mi caminar católico. Perdí a todas mis amistades. Mi otro amigo, que es un amigo de Venezuela, que fue por el que yo los conocí a ellos, de hecho, que vivía conmigo en la casa de la señora, porque también él rentaba un cuarto enfrente y nos hicimos como hermanos. Él estaba bien alejado cuando yo lo conocí y él me hablaba mucho del libro de Ezequiel y yo le dije, ¿cómo te vas a alejar de Dios? Entonces él se acercó a Dios por todo digamos que mi insistencia. Y pues cuando se enteró que yo fui a la iglesia católica, pues ya sabes, él literalmente se separó de mí totalmente. La señora pentecostal, pues al principio fue un poco más difícil para ella, pero ya ella lo aceptó. O sea, ya ella me escribe, ya ella me ha pedido disculpas y me ha dicho que pues cada cual tiene derecho a seguir a Dios como quiere y que ya sabe que. Entonces, y normalmente pasa eso, ¿no? Marielis, normalmente pasa eso en estas comunidades protestantes. Cuando alguien encuentra la verdad del catolicismo, siempre encuentran rechazo. Ya no lo vuelven a recibir llamadas, siempre pasa esto. Mientras que yo estoy, digamos, en este lado católico, yo vi un par de personas que se pasaron al protestantismo por esto de que allá encuentran ese sentir bonito, de que te ponen la mano y te caes, que la banda y esto, pero nosotros acá igual lo seguimos tratando bien y acogiendo. ¿Qué diferencia eso que le pasa a los protestantes y lo que te estaba pasando a ti? La verdad al principio pues fue muy difícil. Yo me iba a confesar, me seguían resolviendo, me iba a confesar sobre todo porque mi corazón estaba muy dañado porque simplemente me quedé sola sin estas personas. Pero el Padre me ayudó mucho. Siempre me absorbía por la gran misericordia de Dios, nunca me dejó sin absorberme. Y wow, eso Dios, porque cuando a mí un día me vieron entrando, porque esto fue casualidad, un día porque ya yo estoy yendo a mis clases de catecismo para hacer mi eso te iba a preguntar. Y cuando mi profesor de catecismo me ve ir un día de confesión, me dice, hey, ven acá, tú no te puedes confesar. Le dije, sí, ¿y quién eres tú? Dios, claro que puedes confesar. Marieli, tú no te puedes confesar, me dice. Yo le digo, yo sí puedo. Yo me voy a confesar, yo estoy bautizada y para lo único que necesito es mi bautismo. Y ellos me lo reconocieron. Entonces, de cierta manera él tiene razón pero el Padre lo que me dice es que pues sí, para recibir la absolución tienes que primero que nada estar bautizada y ser parte de la iglesia. Y yo, aunque no estoy confirmada, el Padre me conoce y él sabe pues que tengo el conocimiento de lo que es el reconocimiento de los pecados y lo que Cristo está haciendo y pues puedo ser parte del sacramento. Y ese sacramento me ha salvado. Sin ese sacramento yo no pudiera estar donde yo estoy hoy porque a mí lo que me ha ayudado. Yo tenía mi novio y yo sabía Marielis, entonces ya validaste el bautismo en la iglesia católica. Me lo validó. Sí. Ok, perfecto. Ellos me lo validaron.
fue difícil porque era una iglesia que no, yo ni sé de dónde era y mucho. Pero como fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos me dijeron, ok, Mari, vamos a mandarlo a no sé dónde y no te vamos a bautizar de nuevo. Yo decía, pues bautícenme, yo no tengo ningún problema. Yo sé que mi bautismo fue real, decía yo, porque yo sé, porque, o sea, Cristo transformó mi vida y yo nací de nuevo. Pero si usted lo que quiere que yo me bautice, yo me bautizo. Pero ellos me dijeron, no, usted está bautizada y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola vez. Y yo un dije, solo okay. bautismo, sí. Entonces la iglesia me dijo que no, que solo hiciera mi confirmación. Yo estaba en un proceso con mi novio, nosotros teníamos novio y mi esposo siempre ha tenido su llamado a la santidad, él lo dice, y entonces yo y él estuvimos como un año comprometidos hasta que nos casamos. Y ¿Por la iglesia? El sacramento de la iglesia. El sacramento Wow. de la confesión fue lo que a nosotros nos ayudaba a fortalecernos para poder llegar al matrimonio como Dios quería que nosotros llegáramos. Y yo digo, cuando a mí me dijeron, no te puedes confesar, yo dije, no, yo tengo que venir a confesarme porque eso es lo que a mí me ayuda. Hay que saber que Cristo me está absorbiendo y que yo no puedo caer en eso de nuevo. Y si nada más pienso en caer, no. Esa es la misericordia de Dios que a veces es tan grande que Dios me permitió a mí y a mi esposo, a los dos, llegar en santidad al matrimonio. Al matrimonio por la Iglesia Católica, nos casamos en Puerto Rico porque aquí en Estados Unidos nos querían casar como en 2 años, era muy lejos. Y nosotros no queríamos casarnos por lo civil y vivir juntos, no. Nosotros queríamos casarnos por la iglesia y no por lo civil, solo la iglesia. Entonces, pues, el Señor nos iluminó de vayan a Puerto Rico y fuimos a Puerto Rico y nos casamos en octubre del año pasado. En la Iglesia Católica en Puerto Rico, donde mi novio hizo su primera confusión, su primera comunión, su sacramento. Pero entonces él sí viene de un hogar católico. Sí, él estudió y todo en una escuela católica. Es lo que en la adolescencia se fue al mundo y después pues regresó a la iglesia protestante. Él sí se bautizó y todo en la iglesia protestante. Ok, pues felicitaciones. Sí, pero así fue. Después ya nos casamos y en la iglesia dijeron que iban a hacer Yo todavía tenía muchas espinitas. Robert, una vez nos encontramos una virgen, no es casualidad, a mí me regalaron cosas para mi casa, pero yo vivía sola y me regalaron unas cosas y dentro de las cosas que me regalaron yo veo una virgen y yo digo, pero ¿y esto? Porque a esa hora yo todavía no tenía imágenes, yo todavía tenía espinitas. Y Rob me dice, ay, mira mi madrecita, pero ¿cómo va a estar ahí? Y me la saca de aquella bolsa grande que estaba debajo de un edredón y todo, hasta rotita, prestita, y toda aquella imagen está rota, y él la pone y me dice, ay, mi madre, y ahí me la pone. Y yo batallaba con eso, yo batallaba porque yo decía, ¿cómo va a ser? Pero espérate, yo estaba empezando y yo decía, no me esfuerce porque estoy empezando, ¿no? Pero Dios todo lo hace perfecto, ¿no? Dicen en la iglesia que había un retiro de mujeres. Y yo dije, ¿a qué voy yo a ese retiro de mujeres? Mejor me voy para allá. Y me fui para el retiro de mujeres y sí, ahí fui literalmente a reconciliarme con la Virgen, porque nosotros llegamos y yo vi allí tantas mujeres tan rotas y yo decía, ¿yo qué voy a decir? Yo ni me atrevo a levantarme de aquí, pero yo no tengo ni un cuarto de los problemas que estas mujeres tienen. Yo mejor me quedo tranquila. Pero pues hubo un momento en el que a mí el espíritu me levantó de la silla, yo no quería levantarme, yo estaba nerviosa, yo para atrás y el cuerpo para adelante, y yo ¿para dónde voy? Y yo me paro delante y digo, bueno, pues me toca a mí dar mi testimonio, estaban hablando de la Virgen y todo eso. Y pues sí, yo di mi testimonio delante de todos ahí, dije que yo era protestante y que yo había hablado mal en contra de la Iglesia Católica y todas las cosas y que yo no sentía la devoción real por la Virgen y que qué problema el mío, ¿no? Porque no reconocía, yo creo que tanto que me habían puesto también en mi mente, claro. Era mucho lo que yo estaba viviendo, eran unos meses. El retiro fue en agosto y yo había comenzado en la iglesia en el mes 5, o sea, hacía 3 meses que yo era católica, era muy difícil. Y yo di mi testimonio, se me acercaron unas personas y me dijeron que también habían ido a iglesias protestantes y que ahora estaban ahí, que qué bueno que había dado ese testimonio. Y pues entonces estaba la imagen de la Virgen, muy grande, muy bonita, la Virgen de Lourdes. Y yo tuve la oportunidad de arrodillarme y de tener como esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Te reconozco como lo que eres,
como la madre de mi Señor Jesucristo y te amo por lo que eres y quiero ser como tú, quiero guardar todo en mi corazón y lograr decirle que sí al Señor siempre, sin importar qué, y aunque no pueda ser como tú, sé que me puedes llevar de la mano de Cristo, me voy a entregar a ti y yo ahora sí que perdóname, lo siento y ayúdame. Y eso a mí me sanó, que ya yo siento esa devoción por ella, ese amor por ella. Al principio yo no comentaba, yo no ponía nada en mis historias de la Virgen ni de nada, porque sentía que las personas que veían mis historias eran protestantes y yo me sentía como... Y eso ya me dio una convicción tan real que yo publico en mis estados de mi madre, mi Santísima Virgen, que la amo, y de los santos y de mi Cristo Eucaristía, y tengo esa fe tan grande en mi creencia ahora, que ya no importa si quien ve mis estados son los protestantes, ellos me pueden bloquear, y si no, pues el Señor tal vez puede como tocar el corazón de algunos. Tocarlos también a ellos, ajá. Y abrirles esta oportunidad, porque yo sé que a mí a veces yo digo, simplemente se están perdiendo de la verdad completa, la verdad plena. Sí. Y hay muchas cosas que sanar cuando uno llega a la Iglesia Católica después que uno fue anticatólico, ¿no? Pero en mi caso es ese, yo ahora soy católica, casada por la Iglesia Católica, ya no voy a ser doctora como antes, yo quería ser doctora y dedicar mi vida a ayudar a los demás. Ahora entiendo que mi familia es mi primer ministerio de mi hogar. Ya estoy casada, estoy esperando en Dios que cuando quiera me mande mis hijos, me voy a dedicar a ellos, ya no voy a dedicar mi vida a ser doctora, mi identidad ya no está en eso, mi identidad ahora está en Cristo. Soy líder espiritual del grupo de mujeres donde fui y estoy preparando el próximo retiro, eso lo hizo el Señor, yo soy la líder de ellas y por algo el Señor me puso ahí. Siento que hay muchos católicos que somos católicos de que nacimos en la Iglesia Católica, pero que nos falta mucho aprender. Entonces, el Señor me ha dado la oportunidad de llegar ahí y de con estas mujeres maravillosas, que son casi 20 mujeres, enseñarles un poco de lo que puede pasar cuando no tienes una fe católica fuerte. Te puedes ir a otro lugar por equivocación. Puedes terminar haciendo lo que hice yo, blasfemando en contra del propio Jesucristo. Y yo tengo videos en TikTok de la Eucaristía y las blasfemias son tan fuertes y que yo digo, ay Señor, ellos no saben, ten misericordia, porque ellos no saben lo que ellos están haciendo. No saben lo que hacen, exacto. Entonces, ahora sí, estoy sirviendo en la iglesia, estoy en el ministerio de teatro, ahora para el Vía Crucis, estoy sirviéndole al Señor. Nunca más feliz de estar en la Iglesia Católica y que el Señor me dio esta oportunidad. Yo no era creyente, pasé a ser protestante y ahora me trajo la verdad de la Iglesia Católica. Siempre vi la mano de Dios desde que yo era una niña encima de mí, cubriéndome hasta que me trajo hasta aquí. O sea que ahora entiendo que nada fue casualidad. Por eso tengo misericordia cuando veo a personas en el mundo perdidas y digo, ay, pero ¿por qué hizo esto? Y después digo, no sé si Dios en un futuro le va a hacer lo que me hizo a mí. Yo también estuve en esa posición y solo oro. La Iglesia Católica me ha dado humildad, me ha dado la oportunidad de cuando veo algo mal, no juzgar, irme a orar tranquila y decirle, Señor, tú tienes el control de esto, yo quién soy, yo no soy nadie. Con los católicos tengo paz, porque al principio tenía mucho problema con ellos porque no eran fieles, llegaban a la misa, media misa, me interrumpían al padre, pasan al frente, dejan cosas en el altar, y yo al principio tenía mucho problema con los mismos católicos. Pero eso no me hacía bien. Entonces un día estoy en la iglesia y el Señor toca mi corazón de cuando Pedro le dice a Jesús, Juan, ¿qué pasa con Juan? Y Jesús le dijo, ¿a ti qué es Juan? Como si lo quiero dejar hasta que yo regrese. Sígueme tú y deja a Juan. Y yo dije, pero entre mí, a mí que si aquel llega tarde, qué sé yo si llegó tarde porque tiene niños y no le dio tiempo, ¿quién soy yo para estar? No, a mí que Juan, que todos ellos pueden ser Juan. Yo soy Pedro, por ejemplo, sigue a Cristo como tú sabes que lo tienes que seguir y deja de estar mirando para el lado. Y pues eso me ayudó también con los católicos. Cuando veo un católico que dice como, yo voy a la iglesia, pero yo no me confieso, pero yo no creo en que... Yo digo, ok, tú y el Señor, y si puedo y te digo, y si no, pues ve en paz, porque de verdad yo soy yo con el Señor y trato de, cuando puedo, corregir siempre y cuando se me permita, porque para eso el Señor me claro, enseñó. Y orar por nuestros hermanos para que sí puedan venir
O llegar a los pies del Señor, exacto, sí. Sí, entonces nada, yo desde que conocí el rosario y una vez vi un testimonio de alguien que decía que el rosario era un latigazo para Satanás. Yo no sé si la gente quiere creerlo o no, pero yo cada que me estoy haciendo mi rosario, yo me imagino que yo le estoy dando un latigazo a Satanás. Cuando yo me estoy como entreteniendo, digo, este Satanás que no quiere que si yo puse estas ofertas por el aborto, él no quiere que yo esté orando por el aborto y no me va a vencer y para allá llego yo. Y Nosotros conocimos a un sacerdote, el padre Henry, en paz descanse, que él decía que cada Ave María del Rosario era como un bombazo atómico a la cara del demonio. Entonces, mientras tú mejor lo hagas, más duro le damos al demonio. Así es, la verdad. Entonces sí, enamorada de mi iglesia, de Jesús, de sus sacramentos, de los canales de gracia, de ahora entender si Él viene, qué oportunidades tengo o no tengo, es lo bueno que me da la iglesia. No es como los pentecostales que tú ahorita llega Cristo y no sabes si te vas o no. La iglesia católica te da la oportunidad de saber si estás en pecado mortal o pecado venial, si, cómo estás manejando tu vida con respecto a Cristo y qué tan purificado no estás. Entonces eso me da mucha paz de yo saber y poder hacer, que es más fácil que no saber. Sí, Marielis, tú con la Eucaristía, ¿cómo tuviste ese encuentro con la Eucaristía? ¿Comprendiste la Eucaristía? ¿Te chocó creer en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? No me chocó. La primera vez que yo fui a la iglesia, cuando fui la segunda vez fue un jueves, que aquí donde yo vivo es la adoración eucarística después de la misa, entonces pasan con el Santísimo y las personas se presignan y sabes que es algo muy bonito, ¿no? Y yo le dije a mi novio que él me vio en mi cara que algo no estaba bien y me dice, ¿qué te pasa? Porque Dios lo puso ahí porque es mi ayuda idónea. Y yo le digo, se me hizo aburrida la misa. Llegas, te agachas, te paras, es como lo mismo, le digo, qué aburrido, eso no me gustó. Y me dice él, Mari, es tu segunda misa y no sabes lo que está pasando, estudia la misa. Y yo le digo, no, ¿tú crees? Y me dice, sí. Yo me estudié la misa desde que entras con acción de gracia, los pasos, poquito a poco he ido aprendiendo. Pero la Eucaristía, que yo todavía no he sido parte de eso, porque yo estoy haciendo mi preparación ahora, lo voy a hacer ahora el viernes, el sábado 4 de abril. Estoy muy emocionada. Ya yo me lo aprendí, o sea, yo primero no sabía, después empecé a estudiar qué era la Eucaristía. Cuando yo entendí, esa fue mi convicción también. Él me explicó lo que era la Eucaristía. Mi esposo un día en la casa cuando llegamos me dice, mira Mari, cuando tú eres pentecostal, tú adorabas a Cristo bailando, cantando, saltando, y está bien, lo puedes hacer así, a Él le agrada que tú cantes y bailes para Él, me dice, pero ese sacrificio, ¿tú crees que eso es perfecto? Y yo le digo, pues no, pues yo se lo estoy ofreciendo y yo no soy perfecta, ¿no? Y él me dice, pero ahora vamos a ver algo, ¿qué tú le sacrificas a Dios? Y yo le digo, pues yo me sacrifico yo, por mi vida, se la sacrifico a Él. Y él me dice, pero ¿tú crees que eso es perfecto? Y yo le digo, no, pues claro que no, si yo no soy perfecta. Y dice, no, Mari, ¿qué es perfecto para Dios? Y yo le digo, solo Jesucristo. Y me dice, ok. ¿Y qué fue perfecto para cubrir tus pecados? El sacrificio de Cristo. Ok, pues esa es la Eucaristía. Y yo le digo, qué bonito, qué bien explicado, te lo digo. Y yo le digo, no entiendo. Y él me dice, mira, cuando tú vas a la iglesia el domingo y el viernes y todos los días, me explica por qué todos los días desde el Antiguo Testamento, que se sacrificaba el cordero todos los días, la tarde, y que subía hasta que el templo se destruyó, y después de todo eso, por eso la iglesia católica lo hace diario. Y él me explica, Mari, cuando tú entras, tú estás siendo parte de lo que pasó en la cruz. Y tú te estás entregando tú para ser parte de eso también. Tú estás siendo parte de eso. Tú estás siendo parte del sacrificio, tú estás siendo limpiada por el sacrificio, Él entra a ti, te cubre, te limpia, te sana y te da vida eterna. Tú no tienes que esperar a estar en el cielo para tener vida eterna. La vida eterna la vas obteniendo desde la tierra. Tú desde la tierra te vas purificando, te vas sanando, te vas limpiando porque Él va entrando a ti. Y Cristo es vida eterna. Tu cuerpo se puede ir poniendo viejo, pero tu alma, tu espíritu se está alimentando. Y un día tu cuerpo se va, pero tu espíritu haciendo. Y cuando me explicó eso, yo dije, ahora sí que ni por invitación yo voy a una iglesia protestante. A mí me pueden invitar. Yo digo, ¿a qué? ¿Qué voy a buscar en tu iglesia? No voy a buscar nada. Yo tengo a Cristo ahí en el altar purificándome, porque todavía ni siquiera soy parte de eso, pero sé que Él
puede entrar a mí, me puede espiritualmente me puede ayudar y un día yo voy a ser parte de eso. Y yo digo, todas las heridas, todo lo que yo tengo, ¿qué yo voy a hacer a una iglesia cantando y brincando? Yo canto y brinco aquí al principio, pero después tengo a Cristo Eucaristía. Entonces ya yo por eso entendí el sacramento, sufro mucho cuando las personas están pasando, yo lloro porque yo le digo a mi esposo, yo entiendo y yo quiero, y él me dice, Mari, yo creo que eso que tú sientes me hace pensar a mí que es como el purgatorio, que estamos en ese estado en el que quieres estar con él, pero todavía hay cosas que purificar. Yo, pero que ya me termine de purificar, y él me dice, no, es que tú estás pasando el proceso de la iglesia, so tranquila, va a ser más bonito cuando lo hagas, porque vas a tener esa oportunidad de conocer bien lo que tú estás haciendo. Y incluso hay una santa que dijo que como uno no se muere de amor cuando uno es parte del eso, y cuando ella lo hizo en su adolescencia, yo creo que teníamos 12, 11 años, ella se murió de amor por la hostia, y yo digo, Señor, de verdad que es algo tan hermoso que yo digo, ¿cómo es que no a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Porque es que es algo que requiere muchísima fe también. Sí, y a veces cuando yo voy los lunes a la oración eucarística, yo digo, Señor, gracias, porque ahora entiendo que tu iglesia católica esto es lo que de verdad nos hace fuertes, esto es lo que de verdad nos hace diferentes, esto es lo que hace el evangelio tuyo tan poderoso. Porque exacto. es muy, digamos, no sé si la palabra vano está bien, un evangelio sin la Eucaristía, sin Cristo con nosotros. O sea, de verdad que esto es lo que yo amo y lo entiendo. Sí, lo entiendo. La pregunta fue que si lo entiendo. Y no puedo esperar ya que llegue a abrir para poder tener mi primera comunión. Ya casi. Pues también irías a hacer entonces la confirmación también. Sí, voy a hacer la confirmación el mismo día. Voy a hacerlo el 4 de abril, que si no me equivoco, primero viene ahora, bueno, el miércoles de ceniza, y después viene creo que el Viernes Santo y el Domingo de Gloria. Yo todavía no me sé bien las cosas de la iglesia, me las estoy aprendiendo, pero cae sábado, es sábado después del Viernes Santo, si no me equivoco. Sí, es el sábado en la vigilia pascual. Ajá, vigilia pascual. Ahí es el día que me voy a confirmar y voy a hacer mi primera comunión. Pues Marielis, muchas gracias. Muchas gracias por ese testimonio tan bonito. Estoy muy feliz de que hayas pasado todo este trayecto tan hermoso con el Señor. O sea, ¿cómo se puede explicar que el Señor, sin tú conocer absolutamente nada, te haya traído a sus pies de esta manera? Que te haya puesto a tu esposo al lado, que te ayudó a caminar. De verdad que estoy muy agradecido contigo por haberme dedicado esta mañana en este sábado que es para tu familia, por supuesto. Y gracias también a tu esposo que también te dio ese chance de que estuvieras con nosotros aquí en nuestro canal. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que te dé muchos hijos, que sean, como yo decía, como decíamos con mis amigos de la universidad, que sean prósperos y fecundos, ¿sí? Que Dios los bendiga, de verdad, que sigan el camino, que sigan su camino. Van a haber muchos obstáculos, pero con el Señor siempre vamos a estar ahí en pie y para adelante. Que nuestra meta es el cielo. Amén, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre digo que, porque he dado mi testimonio muchas veces, pero yo siempre digo, un testimonio que yo de que un corazón sea transformado y que alguien esté pasando lo que yo pasé y de que pueda tener la oportunidad, ¿no? De agarrarse de mi testimonio para poder guiarse. Yo digo, pues es más que suficiente. Yo estoy muy agradecida con usted por la invitación y pues no, muy agradecida también con Dios por mi vida, porque yo tengo 30 años. Yo no sé dónde yo estuviera si no fuera por su misericordia y por su gracia, de verdad que sí. Pues nuevamente muchísimas gracias, Marielis. Y bueno, amigos, le damos gracias a Dios por ella, por su vida. Dios quiera que a todos los que vean este video les toque su corazón, que sea una milésima parte y que pueda traer muchas almas hacia Él. Nuevamente, gracias Marielis, gracias Señor. Y nos despedimos
y esperamos, le pedimos la bendición a Dios, que nos bendiga y que nos acompañe y nos proteja siempre. Amén. Amén.